primer problema que tuvimos, el principal propósito fue calcular el crecimiento de un fondo en el que cada año se deposita una cantidad fija. Por ejemplo, 40,000 y se acumulan intereses a una tasa determinada del 5 o 7% durante un periodo de 25 años. Si quieres saber cuánto dinero habrá al final de los 25. 2. Se va a evaluar cuál de las dos tasas, 5 o 7%, resulte en un mayor saldo final. El interés compuesto puede calcularse de distintas maneras: mensual, semestral, anual, etc. En este caso se utiliza un cálculo anual, que significa que al principio de cada año se hace la aportación de 40,000. Se calcula la ganancia de intereses sobre el capital que existe en ese momento. Esos intereses se reinvierten o suman al capital, generando un efecto de bola de nieve. Cada año se generan intereses sobre los intereses acumulados en años anteriores. El método anual es común y más simple de visualizar que uno mensual o diario. En la columna A, los años, enumera los periodos desde el año 1 hasta el año 25. Columna B es la cantidad de dinero con la que se comienza cada año antes de calcular los nuevos intereses. Columna C son los intereses del año. Se calculan multiplicando el capital al inicio del año por la tasa de interés, por ejemplo 0.07 si es 7%. El total, en la última columna, total representa la suma del capital más los intereses generados durante ese año. Una vez que se obtiene este saldo final, en algunas se ve inmediatamente la aportación anual, por ejemplo 40,000, que se suma para arrancar el año siguiente, o bien la aportación se aplica al inicio del año. Así, ¿no? Fue de esa manera. Se muestran dos secciones, haciendo exactamente el mismo procedimiento, pero cambiando la tasa de interés. Esto sirve para ver cuánto más se acumula con el 5 frente al 5% de intereses. La aportación se registra parte del inicio y solo se crecerían los intereses del año anterior, pero se quería mostrar el aporte constante de 40,000 cada año. Dado que la tasa está anualizada, se calcula el porcentaje de interés sobre el capital disponible. Se hace cada año para simplificar y reflejar la idea de un depósito por año. Esto refleja la capitalización compuesta. Los intereses se suman al capital y el incremento anual, los 40,000 que se depositan adicionalmente. En el resultado final, tras los 25 años, se suman todos los aportes e intereses generando a lo largo de los años, y esto permite ver claramente el saldo final. Las conclusiones es que a primera vista parece que 2 puntos porcentuales, 5 frente al 7%, no son tan diferentes, pero a lo largo de 25 años se amplifica mucho la diferencia gracias a la capitalización compuesta. Con el 7% del saldo final superan por más de 700,000 el que se obtendría con 5%. Este es un ejemplo de cómo la inversión a largo plazo y las aportaciones anuales constantes pueden crecer de manera exponencial. Un aporte anual modesto en comparación con el horizonte de 25 años termina creando una diferencia significativa cuando se invierte a una tasa relativamente atractiva, 7% en lugar de 5%. En la hoja de cálculo, cada fila representa un año y las formas se repiten de manera automática, lo que facilita ver el resultado. Y esto hace que sea muy sencillo hacer las comparaciones y las simulaciones de diferentes escenarios, más allá de distintas tasas o aportaciones. Eso sería todo. Vamos con el segundo problema. El contexto es que el Pedro Cisneros heredó un terreno y recibió dos ofertas principales de compra por parte del comprador. La primera es recibir
2.600.000 de forma inmediata, pago único al cierre de la transacción. Segundo punto es recibir pagos anuales al inicio de cada uno de los próximos 5 años por diferentes montos. En el ejemplo se ve que en total esos pagos suman más de 2.600.000, pero están distribuidos en el tiempo. Por ejemplo, 300.000 el primer año, 500.000 el segundo año, 700 el tercero y así va, ¿no? El objetivo de esto es decidir cuál de las dos opciones, pago único o los pagos anuales, conviene más a Pedro, suponiendo que invirtiera el dinero que reciba a una cierta tasa de interés del 8 o 10% anual. Al final se compara cuál de las dos modalidades de pago generaría mayor valor futuro después de 5 años. En el primer inciso A muestra la inversión de 2.600.000 a una tasa anual del 8% durante 5 años. Indica al cabo de 5 años el monto final futuro es de aproximadamente 3.820.253. En el inciso B y C, aquí se ve el caso de los pagos escalonados. Cada año Pedro va recibiendo diferentes montos: 300.000, 500.000, 700.000, 90.000, etc. Y en cuanto los recibe, los invierte a la misma tasa, o sea del 8 o 10%. La columna invertida va mostrando cuánto se aporta cada año, y la columna capital muestra la suma de todo lo que ya estaba invertido más la cantidad nueva. Se calcula el interés correspondiente a ese año, 8 o 10%. Se obtiene el total acumulado al final de cada año. Después de 5 años se ve cuánto dinero habrá en total. Por ejemplo, el 8% al final de 5 años se llega a 4.132.601. Con el 10% se llega a 4.335.903. En el inciso T se presenta la situación si los 2.600.000 se invierten a 10% anual por 5 años en lugar de los 8 años. El monto final al cabo de los 5 años aquí es de 4.187.326. Este inciso es, pero con la tasa, sí. Cada año Pedro recibe una cantidad distinta: 300.000 en el primer año, 500.000 en el segundo año, y la invierte de inmediato. Para ese año el capital es la suma de lo que ya está invertido más la nueva aportación. Se calcula el interés multiplicando el total de capital acumulado por la tasa de ese año. Se suma el interés y se obtiene el total final de ese año. En el siguiente año se aparta de ese nuevo total y se agrega el siguiente pago. Esto se repite durante 5 años. Al final del quinto año se obtiene la cantidad total acumulada. En conclusiones, las conclusiones principales: con una inversión inmediata de 2.600.000, el 8% sería de 3.800.020.253 después de 5 años. El 10% sería 4.187.326 después de 5 años. El valor futuro con pagos anuales escalonados sería 4.132.601 y el 10% sería 4.335.903. Si Pedro realmente puede invertir todas las sumas que recibe a esas tasas, la opción de recibir pagos anuales escalonados, 300.000 o 500.000, y reinvertirlos cada año, acaba generando un valor futuro mayor que simplemente invertir 2.600.000 de una sola vez a la misma tasa.
A tasas más altas, la diferencia entre ambas modalidades se incrementa aún más, ya que los pagos futuros generan intereses sobre intereses. Aunque el total de pagos escalonados en 5 años sea mayor que 2.600.000, Pedro necesita evaluar si prefiere tener todo el efectivo de inmediato y así asegurarse la inversión sin riesgos de impago o inconvenientes futuros, o si confía en el que el comprador cumplirá cada año con los pagos anuales. En conclusión, para Pedro, la mejor opción en términos de valor futuro sería aceptar los pagos anuales escalonados y remitirlos a un 8 o 10%. En ambos casos genera un saldo final mayor que si solo toma los 2.6 millones al principio e invierte esa cantidad durante 5 años. No obstante, la adquisición real puede depender de factores adicionales. Eso sería todo. Bueno, para el último problema, el contexto sería si hoy inviertes 200,000 durante 3 años en una cuenta que pagará el 15% anual. Ok, vamos a iniciar. Así que para un mismo 15% nominal capitalización con mayor frecuencia, por ejemplo trimestral, el monto final crece más con capitalización anual, pero aquí la hoja muestra ejemplos con tasas diferentes del 7.5% semestral, del 3.8% trimestral y de 0.416% mensual, que no son exactamente la misma base del 15% nominal. Por eso el caso mensual no llega a más de 232.238. La tasa mensual no corresponde al 15% nominal anual, sino a un 5% efecto anual. Las diferencias de tasa efectiva. El 7.5% semestral da una tasa efectiva mayor que 15% anual simple. El 3.8% trimestral todavía sube un poco más de la tasa efectiva. El 0.416% mensual es mucho menor que el 15%, por eso el capital final es mucho más bajo tras 3 años. En 3 años la variación de resultados se nota, pero en plazos más largos, 5, 10 años, etc., estas diferencias de capitalización pueden ser aún más notorias. Si se garantiza la misma tasa nominal y se incrementa la frecuencia de capitalización mensual versus trimestral versus semestral versus anual, el saldo final aumenta. Sin embargo, si las tasas nominales son diferentes como en la hoja, cada caso es un escenario completamente distinto. Hay que comparar la tasa efectiva real de cada uno para entender por qué el capital final es mayor o menor. ¿Qué se hizo? Se calcula en cada escenario cómo crece un capital inicial de 200,000 a lo largo de 3 años aplicando la fórmula de capitalización compuesta según la tasa y el periodo. ¿Por qué se hizo así? Para ilustrar que la frecuencia de capitalización, la tasa empleada influyen directamente en el monto final que se obtiene. También se comparan distintos esquemas de inversión, aunque ante dos inversiones con la misma tasa nominal, la de capitalización más frecuente tiende a rendir más al final. Pero en este ejemplo, cada uno maneja una tasa distinta, por lo cual el cálculo final depende tanto de la periodicidad como la magnitud real de la tasa. El escenario trimestral logra el saldo más alto de estas tablas, porque su tasa efectiva anual es la mayor entre los primeros 3 ejemplos. De esta forma, la tabla muestra distintos caminos para convertir esos 200,000
en un monto futuro en 3 años, según distintos supuestos de interés y de periodo. Eso sería todo.